Apreciados estudiantes, muy buenos días. Estamos dando cumplimiento a la programación que tenemos para el día de hoy con respecto a las asesorías virtuales. La idea es que frente a las orientaciones que les voy a dar desde Introducción al Desarrollo Humano, pues tengan claridad frente a qué conceptos vamos a manejar para que podamos desarrollar la primera actividad y entregar el producto del primer momento de autoaprendizaje. Entonces, muy buenos días. Estaré atenta a responder sus inquietudes en el foro, que ya están habilitados los temas para que ustedes participen. Voy a iniciar retomando algo que les expliqué en el encuentro pasado, y es que entendamos por qué la articulación de las diferentes unidades temáticas. Entonces, quise organizarles la información de esta manera para que lo entendamos cuando una de las unidades temáticas que vamos a tener es la de investigación. Entonces, iniciamos con todo el bloque programático que tenemos para el semestre. Enfatiza en dos temas muy importantes: la infancia y los derechos. Por eso se habla de educación inicial, que ustedes entiendan cuál es el rol que van a asumir frente a las diferentes infancias, que fue uno de los temas que se abordó en el primer semestre. Derechos, porque como docentes y desde nuestro rol que vamos a asumir, tenemos que garantizar, de un lado, el derecho a la educación, que debemos de conocer la normatividad, y de otro lado, entonces, garantizar que los niños en primera infancia puedan acceder a todas las actividades académicas que engloban el nivel educativo para esa edad. Nuestro núcleo temático, que es la esencia de lo que vamos a hacer, está enmarcada en la educación y los procesos de socialización en la infancia. Entonces, ¿por qué es tan importante en ese proceso educativo que ustedes sepan qué es un proceso de socialización y cuáles son los autores que participan en cada uno de ellos? Para el semestre o para el eje problemático que nos hemos planteado, entonces tenemos procesos de socialización primaria. ¿Por qué es tan fundamental este proceso en la educación de los niños? Desprendiéndonos de esa información, entonces hemos planteado nuestro eje problemático. Ya ustedes han recibido las diferentes orientaciones de todos los docentes con respecto a qué es un eje problemático. Entonces, aquella pregunta que nos hemos formulado y a la cual le vamos a dar respuesta. Eje problemático, o sea, como el problema que nos vamos a plantear durante el semestre, pero que esperamos que en el momento de la sustentación le estemos dando una respuesta. Entonces, lo hemos planteado. Entonces, cómo los diversos contextos socioeconómicos de la región inciden en las características del proceso de socialización primario para la formación integral de la infancia. Tuvimos la oportunidad en el encuentro pasado de que ustedes escogieran un contexto. Entonces, desde ese contexto vamos a hacer una revisión o vamos a caracterizar cómo se dan los procesos de socialización primaria. En el videoclip que vimos, tuvimos la oportunidad de ver cuáles son los elementos que componen un proceso de socialización primaria. Espero que ustedes hayan revisado el material didáctico de apoyo que ya está compartido en la plataforma, y de esta manera vamos ampliando la información y los conceptos con respecto a este tema. Tenemos una línea de investigación que a esa es la que le debamos de dar respuesta
con todas las actividades que ustedes van a realizar, no solo en el semestre anterior, sino en cada uno de los semestres, se deben de ir planteando una actividad que dé respuesta al LINFA, que es la línea de investigación en infancia para el programa de la licenciatura en pedagogía infantil. La docente que maneja la parte de investigación estará dándoles más orientaciones al respecto. ¿Qué pretendemos con cada una de las unidades temáticas? Entonces, lo están ustedes visualizando en la presentación que tienen en pantalla. Introducción al desarrollo humano. ¿A qué le vamos a apostar? Entonces, que sepamos los diferentes enfoques del desarrollo humano, cuáles son las teorías que nos hablan del desarrollo humano, y ya en un momento vamos a ver la presentación donde se toman las más importantes para que entendamos por qué los niños crecen, por qué los niños se desarrollan, cuáles son las características que identifican cada una de las etapas de la niñez. Conocer las dimensiones, o sea, porque los seres humanos tenemos la capacidad de dimensionarnos en diferentes aspectos en el curso de la vida. Conocer las potencialidades que se desarrollan a través de las diferentes actividades que el niño ejecuta a lo largo de su vida o a lo largo de su etapa, y por ende los procesos de socialización, puntualizando en el proceso de socialización primaria. Desde contextos socioeconómicos, que es el ejercicio que ustedes van a realizar. Entonces, allí se va a puntualizar sobre las características socioeconómicas del contexto de investigación. Entonces, cada uno eligió el contexto. Entonces, al que le correspondió el contexto de víctimas del conflicto. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros identificamos en esa población en particular con respecto a la educación? ¿Qué pasa con la educación de nuestros niños? Para los compañeros de NED que escogieron población indígena, entonces, ¿cuál es la normatividad existente y cómo se debe de orientar los procesos educativos en la infancia? Si son iguales para los diferentes grupos poblacionales. Entonces, esta es la importancia de esta unidad temática. Allí vamos a tener en cuenta los referentes de las incidencias políticas globales. Por eso, uno de los conceptos que ustedes tienen que manejar y que está orientado en la guía para este primer momento es el concepto sobre globalización. Entonces, ¿qué ha tenido que ver la educación? ¿Cómo ha crecido? O sea, ¿en qué nos parecemos o qué comparaciones podemos hacer con respecto a los modelos educativos de otros países? Conocer las políticas nacionales. ¿Qué dice nuestra Constitución y qué norma el Ministerio de Educación Nacional frente a la educación inicial? Y las políticas locales, conocer los planes de desarrollo municipal que contemplan los municipios en lo que respecta a educación inicial. Filosofía de la educación. Entonces, allí se va a manejar por qué debemos educar, cuál es el sentido de la educación, cuál es la normatividad vigente que existe en el momento, ¿cierto? Que nosotros desde la normatividad le podamos garantizar los derechos del acceso a la educación a nuestros niños y a nuestras niñas de primera infancia. Investigación pedagógica. Parece que es una unidad supremamente importante porque desde ahí es donde nos estamos formulando un problema e igual desde la metodología de observación y desde revisar unos antecedentes vamos a poder caracterizar esa población. Entonces, esto no es
no está desarticulado. Todas las unidades de una u otra manera van a dar respuesta a nuestro eje problemático. Estadística aplicada a la educación. Entonces, allí van a recibir ustedes todas las orientaciones en la aplicación de los instrumentos para recolectar la información. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo la debemos de digitalizar? ¿Cómo la debemos de analizar? ¿Y cómo la debemos de presentar? Y ya, idioma extranjero hace un aporte en lo que respecta al manejo de una nueva lengua, ¿cierto? Darle importancia al bilingüismo. Cuando sabemos que en los procesos de investigación, entonces el resumen de nuestros trabajos de grado, nuestros trabajos de investigación, van a estar enfocados a que se planteen o se escriban en inglés. Entonces, esta sería como la generalidad de nuestra guía didáctica de aprendizaje, que entendamos por qué el sentido de cada una de las unidades temáticas. Entonces vamos a pasar a lo que respecta ya puntualmente a desarrollo humano. Entonces, dentro del material que les compartí en la plataforma, entonces tenemos una presentación en PowerPoint que nos orienta y nos informa con respecto a las características del desarrollo humano. Entonces, quiero que las revisemos de manera detenida y podamos puntualizar en alguno de los temas. Entonces, ustedes están viendo en pantalla una imagen que nos representa las diferentes etapas del ciclo vital. Entonces, cómo los seres humanos nacemos, nos reproducimos y morimos. Entonces, digámosle que de manera muy puntual, o las etapas que debemos de vivir los seres humanos. Está planteado en la siguiente diapositiva, entonces, como los diversos contextos socioeconómicos. Para poder dar respuesta al eje problemático, pues necesito manejar unos referentes teóricos o tener unos conceptos frente a qué. Entonces, primero que todo estamos revisando el perfil de quién. Entonces, tiene aquí dos connotaciones. Una, que es el concepto teórico como tal, y otro, entonces, la aplicabilidad que se le da al perfil, a la ocupación que desde mi profesión, entonces, deba de asumir. Entonces, ustedes están viendo en pantalla, entonces, la definición de lo que es perfil. Entonces, son aquellos rasgos particulares. Si nosotros vamos a caracterizar en el contexto un tipo de población, entonces, ¿cómo caracterizo unos rasgos particulares en la población indígena? ¿Cómo caracterizo unos rasgos particulares en la población con algún tipo de discapacidad? ¿Cómo caracterizo unos rasgos que van a ser muy particulares de una población afrodescendiente? Entonces es para que tengamos en cuenta esta información. Y ya en lo que respecta a la ocupación, entonces son los factores, conocimientos generales, técnicos, habilidades comunicativas, actitudes que van a sustentar mi cargo o mi función. Entonces son como las dos definiciones que podemos tener en cuenta de perfil. Tenemos que puntualizar en qué es desarrollo, porque para poder hablar de introducción al desarrollo humano, pues yo tengo que identificar la palabra desarrollo aplicado a lo humano. Entonces, hace referencia a los cambios. Entonces, uno de los documentos que les sugerí es el de desarrollo psicosocial de los niños y de las niñas. Hicimos una revisión
muy general del documento el día del encuentro y vimos la importancia que tiene ese documento para que nosotros nos documentemos. Entonces, ahí van a encontrar por cada una de las edades, entonces, las diferentes características que los niños desarrollan. Entonces, para que se tenga en cuenta. ¿Cómo entender el desarrollo humano? Ustedes lo están visualizando en esta siguiente gráfica. Hay unas piezas que tienen unos dientes y simplemente nos están diciendo que el desarrollo humano tiene que estar articulado. Entonces, ningún proceso puede estar desarticulado. Obedece a una coordinación y en el caso del desarrollo humano, este es un proceso que tiene que estar articulado. ¿Articulado a qué? Al crecimiento. Ustedes encuentran la definición. La cantidad en términos del aumento progresivo que van teniendo los seres humanos. Entonces, aquí nos damos cuenta que una persona crece en la talla y en el peso. Son los dos referentes importantes que nos permiten entender que un ser humano o un niño va creciendo. En la adaptación, entonces, la capacidad que desarrollamos los seres humanos para interrelacionarnos con otras personas y con el contexto, con la naturaleza. Entonces, la manera en que nuestros niños y nuestras niñas fácilmente se pueden adaptar a alguna situación. Entonces, tienen la capacidad de resiliencia fácilmente y se da en los niños y las niñas, porque digámosle que apenas están en el proceso de aprendizaje. Entonces, no están tan contaminados con tanta información como nos sucede con los adultos. Vamos madurando. Todas las funciones del ser humano van madurando, tanto en lo fisiológico como en lo mental. Y ustedes lo van a leer en el documento que les dije de atención, de atención psicosocial a niños y niñas. Y por último, un determinante muy importante que es el ambiente. Recordemos que el ambiente es clave. Cuando hablamos de contexto, eso es lo que ustedes van a encontrar. Cómo el ambiente de una u otra manera aporta a los procesos de socialización. Cómo ese contexto, ese ambiente que encontramos, que observamos, es clave y es determinante para el comportamiento de los niños. En la siguiente gráfica encontramos cómo se da el crecimiento humano en las diferentes etapas. Entonces, una diapositiva entendible que nos indica, ¿cierto? Etapa a etapa, cómo se va dando este crecimiento. Hay unos referentes en cada una de las etapas y debemos de puntualizar en la niñez. Entonces ya dijimos que la talla y la estatura son dos referentes muy importantes. Perdón, la talla y el peso. La talla que tiene que ver con la estatura. ¿Cómo va creciendo el niño? En términos de centímetros. El peso, cómo se va desarrollando su masa muscular. La herencia. Entonces, cómo el ambiente entonces influye en el menor, el desarrollo del proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué elementos entonces son importantes dentro del contexto donde el niño crece para que podamos decir que hay un proceso de aprendizaje? ¿Cómo se va apropiando de los nuevos elementos y de los nuevos conocimientos? ¿Cómo desarrolla sus procesos de socialización? Entonces, los procesos de socialización en esta etapa son fundamentales, porque allí es donde vamos a potenciar a ese menor. Entonces, de ahí que en la primera pregunta planteábamos, ¿cierto? Las dimensiones y las potencialidades que un ser humano puede desarrollar. ¿Cómo maneja sus emociones, sus sentimientos, el afecto, que le permitan un buen relacionamiento?
Entonces, eso lo van a evidenciar ustedes en el ejercicio de investigación. Entonces, ¿cómo se dan esos relacionamientos en el niño? Si es propicio para que el niño fortalezca su crecimiento o hay unos déficits en lo que respecta a la atención de afecto y posiblemente sumado también a las carencias económicas que ustedes van a evidenciar. Ya como un referente, lo que se da en la adolescencia, que es donde crece de manera desorbitante el desarrollo humano, ahí es donde se da todo el proceso de estirón puberal, o sea, donde el chico o la chica crecen a pasos agigantados y llega una etapa aproximadamente para las mujeres los 18 años, donde se establece, donde no crecemos más, y para los hombres más o menos se determina que sobre los 20 años se da su último estirón. Y ya en la adultez, entonces, tenemos ya patrones hereditarios que nos van a permitir manejar la etapa de la productividad y de la estabilidad. Entonces, son como unos referentes importantes que los vamos a tener en cuenta. Tenemos, entonces, unos elementos, ¿cierto?, del crecimiento humano integral. Entonces, únicamente no se evidencia en la parte fisiológica, sino que los factores que ustedes ven en cada una de las nubecitas aportan al crecimiento del desarrollo humano. Recuerden que el crecimiento no se establece en términos únicamente de estatura y peso, sino que los factores que ustedes están viendo aquí reflejados en esta diapositiva son claves. Entonces, el factor social, entonces, ¿qué elementos a mi alrededor influyen en mi comportamiento y en mi desarrollo? El crecimiento laboral, ya en la vida adulta, que nos va a permitir actualizarnos en lo que respecta a mi profesión. El biológico, que tiene que ver con toda la fisiología, cómo mis organismos, cada uno de mis órganos funciona. El espiritual, que tiene que ver con las decisiones que yo tomo, si son correctas o incorrectas, las habilidades que voy desarrollando, el descubrimiento, la madurez, el desarrollo, la inteligencia y la parte intelectual. Y finalmente, digámosle que a lo que queremos nosotros llegar es a tener una vida profesional que me permita tener los conocimientos necesarios para poderlos aplicar. En la siguiente diapositiva evidenciamos 3 factores que son claves para el crecimiento del desarrollo, que nos van a servir para caracterizar la población. El primero es el biológico. Entonces, el solo hecho de que los seres humanos tengamos vida, eso ya es una característica. Pero a la par de eso, entonces podemos identificar características físicas, como son el color del pelo, el color de los ojos, la forma de la boca, la forma de la nariz, la huella digital, el tipo de sangre. Entonces, son características físicas que identifican una persona. En lo psicológico, entonces, ¿cómo se dan los procesos mentales? Entonces, allí tenemos en cuenta todos los cambios cualitativos que va sufriendo la persona. Entonces identificamos sus cualidades, ese valor agregado que se le va dando a cada una de las acciones y que permanece en el tiempo, o identificamos defectos y debilidades, miedos, traumas, fobias. Entonces, aspectos que son muy importantes tenerlos en cuenta. Y lo social, que es clave para el desarrollo del niño, para que establezca una buena interacción con las personas
que son sus cuidadores o con las personas que tienen un relacionamiento de manera directa, que en el caso de los procesos de socialización primaria serían los integrantes de su familia. Hay unas etapas del desarrollo humano, entonces las vamos a ampliar en el documento de crecimiento y desarrollo psicosocial. Entonces ahí se explicitan de manera más detallada. Entonces tenemos la concepción, qué sucede en la concepción, alcanzamos a revisar esa partecita, cada una de las etapas. Este proceso de desarrollo es continuo, es cambiante, logra un nivel de maduración en cada una de sus etapas y es dinámico. Entonces, el desarrollo humano no es estático. Entonces, siempre va a estar en continuo cambio. Ahí identificamos qué podemos caracterizar en cada uno de los factores. Entonces, en el desarrollo físico y motor, estatura, peso, color de piel, cabello, ojos, forma de boca, etc. En el desarrollo cognitivo o cognoscitivo, entonces se desarrollan los procesos psicológicos básicos. Entonces, ¿por qué los seres humanos tenemos sensaciones? ¿Por qué son tan importantes los sentidos, cada uno de los sentidos? ¿Cómo percibimos los diferentes momentos? ¿A qué le ponemos atención? En un mundo donde recibimos tanta información, entonces, y cómo esa información logro memorizarla, logro clasificarla. Y ya hay unos procesos psicológicos superiores que tienen que ver con el pensamiento, lo vimos en el semestre pasado. Entonces, ¿qué es pensamiento crítico, analítico, reflexivo? Entonces, la capacidad que tenemos los seres humanos para clasificar la información y darle un sentido lógico. La inteligencia y la manera como nos comunicamos o comunicamos nuestro saber a través del lenguaje. Y en el desarrollo social, entonces, las relaciones dadas en los diferentes espacios, familia, escuela, laboral o vecindad. Entonces, fundamental para que entendamos los procesos de socialización primaria. Entonces, ¿por qué el espacio de la familia se convierte en un factor tan importante? Si le estamos apostando a las dimensiones, entonces debemos de entender cuáles son las dimensiones que desarrolla el ser humano. Entonces, ahí las estamos viendo en la diapositiva y estamos dando un referente de cada una. Entonces, hablemos desde la dimensión afectiva. Entonces, cómo se dan las vivencias en los niños, cómo hay un manejo de las emociones, de sus sentimientos, de su sexualidad. Entonces, si vamos a observar, posiblemente vamos a tener en cuenta algunas de esas dimensiones, o en el grupo NET podrán darle un enfoque a su trabajo investigativo desde cualquiera de estas. Desde la parte estética, la sensibilidad y el aprecio hacia la belleza. Entonces, ¿qué representa para nosotros la belleza? Si es que únicamente está relacionado con el color o le podemos adicionar otros elementos. Entonces, para que ustedes, desde la lectura que van a hacer, entonces revisen una a una las dimensiones. Igual, en el material didáctico de apoyo, les compartí un documento que tiene que ver con las dimensiones en la primera infancia. Todo tiene que tener un sustento teórico y en la última presentación, en la última diapositiva, ustedes van a encontrar unas perspectivas teóricas o unos enfoques que le dan el sustento a lo que vamos a investigar. Entonces, aquí les estoy relacionando unas teorías para que por favor las leamos
y tengamos información al respecto. Entonces, al lado izquierdo de la presentación tienen un letrero, porque la importancia, dice, el desarrollo humano se ha enriquecido con un enorme conjunto de investigaciones aportadas por los principales modelos de psicología evolutiva contemporánea. Entonces, hay unos modelos que nos aportan a entender por qué los niños actúan de esta manera, por qué los niños se desarrollan de esta manera, pero por qué el ambiente es un factor importante en el desarrollo. Entonces, relacionamos algunas de las teorías, está la teoría psicoanalítica con la explicación a qué está refiriendo. Principalmente tiene un enfoque de las etapas o de la sexualidad. Tenemos la teoría del desarrollo cognitivo, ya que aparece uno de nuestros grandes protagonistas autores, como es Jean Piaget, que conozcamos un poco por qué se da el crecimiento de la información en los niños en esta etapa. La teoría conductista, entonces, ¿cuáles son los comportamientos y por qué condicionamos nuestros comportamientos a ciertos eventos? La teoría del aprendizaje social tiene que ver con procesos de socialización primaria. Entonces, ¿cómo la conducta entonces se puede enfocar desde las diferentes influencias que recibimos del ambiente? ¿Cuál es el papel, cierto, de la experiencia en esta parte? Teoría del proceso de la información. Entonces, cuando hablábamos de estadísticas, entonces, ¿qué hacemos con la información? Entonces, ¿por qué es importante procesar la información? Y entonces, de ahí la importancia de que la información tiene que tener una finalidad, tiene que analizarse y tiene que servirnos para algo. La teoría psicosocial, que puntualiza precisamente en cómo realmente los seres humanos establecemos unas interacciones y cómo esas interacciones nos van a permitir tener un comportamiento social. Entonces, de ahí la importancia también que le da esta teoría a los procesos de socialización. La teoría de Vygotsky, posiblemente van a tener ustedes un abordaje dentro de filosofía de la educación, porque este autor es tan importante para la educación y qué aportes ha realizado. Bueno, chicos, queridos estudiantes, espero que por favor entonces revisemos el material. Les estoy compartiendo en la pantalla un documento que es muy sencillo, que les va a permitir ampliar efectivamente las dimensiones del desarrollo del niño en la etapa preescolar. Entonces, por favor, leamos, que es la recomendación que les hacemos todos los docentes. Carlitos, ponga el teléfono la frase que siempre les puntualizo: el que lee, conoce el mundo. Entonces, espero que ustedes participen en el foro, que me llamen, que me escriban frente a las inquietudes. Entonces, para este primer momento, tenemos que responder a unos conceptos que están registrados en la guía. Elaborar un mapa conceptual, no de cada unidad temática, sino de las 3 unidades temáticas. ¿Cómo logramos articular los diferentes referentes teóricos, pero que apunten todos a dar una respuesta a un mismo problema? Entonces, espero que esta asesoría les haya clarificado muchas de las inquietudes que tienen, que sigamos fortaleciendo nuestro aprendizaje, y estaré muy atenta desde los foros o desde el WhatsApp que tengo con el grupo del Doncello. Quedaría pendiente San José del Fragua, que se comunique la representante conmigo para que miremos qué otros mecanismos podemos utilizar para que ustedes
tengan acceso a plantear sus inquietudes y podamos responderles de manera oportuna. Desearles todos los éxitos y nos estaremos encontrando el próximo encuentro. Buena mañana y éxitos en todas sus actividades.